Las celebraciones del bicentenario de la independencia de México y el centenario de la Revolución Mexicana fueron motivo para que el gobierno federal decidiera hacer diversos eventos y proyectos a lo largo de ese año. Uno de los proyectos que se tenía planeado desde antes era la construcción del nuevo sede del Senado mexicano. Este proyecto se empezó en el 2007. Tuvo un valor aproximado inicialmente de 2.200 millones de pesos y tenía como fecha para concluir el mes de abril de 2010. Sin embargo, hubo complicaciones a lo largo del proyecto y se aplazó 2 veces la obra, concluyéndose finalmente el día 20 de noviembre de ese mismo año. El proyecto del Senado mexicano fue criticado debido a los problemas y errores que se presentaron a lo largo del proceso. El proyecto presentó diversos retos a lo largo de sus diferentes etapas. Uno de los principales retos fue el de sedimentar y levantar 45.000 toneladas sobre un suelo fangoso. Esto significa sedimentar un edificio en un suelo con un lago en el fondo en el cual se obtiene más del 70% del agua para la población y se cuenta con un hundimiento inevitable de 7 centímetros por año. Otro de los retos con los cuales presentó este proyecto fue levantar un edificio con la seguridad necesaria para prevenir derrumbes en caso de sismos. Las principales evidencias de una mala planeación, evaluación y administración del proyecto surgieron cuando se tuvo que excavar un sótano adicional al que se tenía planeado. Esto fue uno de los primeros motivos por los cuales la obra se empezó a aplazar. El construir en un suelo con arcilla no resultó ser tan sencillo como se planeó. Los arquitectos y obreros se vieron en una carrera contra el tiempo y decidieron empezar a construir de manera simultánea. Esto es, empezaron a construir hacia arriba al mismo tiempo que estaban construyendo hacia abajo. A partir de las complicaciones de la obra, se empezaron a apresurar las actividades, teniendo como consecuencia el retrabajo y más aplazamientos. Las vigas de la construcción fueron colocadas. Sin embargo, tiempo después se dieron cuenta de que hubieron desviaciones debido a la diferencia de densidades que tiene la arcilla y que tiene el agua. Dicha complicación demoró más de medio año en solucionarse, retrasando consigo las actividades subsecuentes del proyecto. La fecha apresurada de entrega, siendo esta el 20 de noviembre del 2010, indicó la conclusión únicamente de uno de los 3 edificios del recinto. Se aseguró haber concluido el proyecto de acuerdo con las más estrictas especificaciones. Sin embargo, viendo las fallas de la planeación y su ejecución, no se deja asegurado que el proyecto no haya presentado problemas posteriores a su entrega. En la clase de evaluación y administración de proyectos vimos lo importante que es seguir un plan de acción dentro de una empresa, en realidad en cualquier proyecto que se vaya a llevar a cabo, en el cual se programen todas las actividades para pues, que la ejecución sea la correcta, ¿no? Y que en dado caso de que se tengan que expandir el lapso de alguna actividad, haya manera de compensar los tiempos o que estos no se alarguen demasiado. Esto fue algo que les falló en el proyecto que nosotras estamos platicando, del Senado de la República, en el cual no se analizó bien el terreno o el lugar donde se iba a construir esta obra y por lo tanto no se tomó en cuenta el subsuelo, en el cual pues como ya mencionamos anteriormente hubo un problema en que había agua debajo de la construcción y por lo tanto los cimientos se movieron. Entonces todo esto, si se hubiera previsto, se pudo haber hecho de alguna otra manera en la cual no se viera tan afectado. Igual la prueba contra sismos, que al parecer no se estaba tomando en cuenta, entre algunos otros factores. También se encuentra la parte en la que no se había contemplado el hacer un sótano para poder soportar el peso de la construcción y bueno, todo esto al no haber sido planeado desde un principio afecta en los plazos que ya estaban planeados y por lo tanto la obra se tuvo que retrasar y también costó pues más dinero. La ingeniería de proyectos juega un papel muy importante en cualquier proyecto que se vaya a llevar a cabo. Es por esto que la clase que tuvimos con el profesor Carlos Che pues fue muy importante y también como que nos dio a entender bien cómo se debe de planificar y todo para el momento de hacer un proyecto que todo salga lo mejor posible y que haya la menor cantidad de pérdidas, ¿no? Que todo vaya saliendo conforme a los planes.
Pero esto es muy importante, que las actividades se sigan en cuanto a tiempos, que no haya tanto desfasamiento y que todas las actividades estén bien programadas, y que desde un principio nosotros sepamos más o menos cuánto tiempo hay que dedicarle a cada actividad y que ese número de semanas o de días sea lo bastante acertado, ¿sí? Certero y con investigaciones que nos muestren que se puede lograr en ese periodo de tiempo. Todo este proceso de planeación y de programación de actividades debe de hacerse antes de que comience la implementación. Para una vez que comience a implementarse y que se esté ejecutando ya el proyecto, ya solo se tengan que hacer los ajustes necesarios, es decir, la actividad 1 se retrasó un poco, bueno, entonces a la 2 me tengo que apurar más. Y así, ¿no? Para esto se deben de tomar en cuenta las actividades con prioridades y los requisitos que se deben de tener entre una y otra. Y en cuanto a las teorías éticas, hay varias que se aplican en este proyecto. Por ejemplo, el hecho de que es una construcción en la cual pues va a haber gente ya sea dentro de ella o a sus alrededores, debe estar bien construida de manera que los cimientos estén bien hechos y que pueda soportar bien su peso, algo que en este caso no se estaba planeando. Y esto viene siendo de la teoría ética discursiva o el formalismo, que dice que se deben de seguir las normas que incluso se pueden llegar a convertir en leyes. Esto pues en realidad yo creo, bueno, nosotras creemos que debe ser la salud integral de las personas. Si se cae el edificio, pues lo que puede llegar a pasar debe ser una norma o inclusive una ley, y por eso creemos que esta teoría ética está relacionada. Hay varias teorías que dicen que se tiene que hacer lo que está correcto porque lo que está bien. En este caso yo creo que tiene que ver el hecho de que no estaba todo bien planeado o calculado y no se hicieron bien los estudios para dicha construcción, ¿no? Si se hubieran hecho bien, entonces todo estaría bien y bueno, era lo que era correcto, no lo que era bueno, para que la obra no se retrasara y que no hubiera riesgos de nada. En cuanto a los valores que se presentaron en este proyecto, yo creo que fue falta de responsabilidad y de transparencia. ¿Por qué? Porque, bueno, es un poco o muy irresponsable el no saber lo que estás construyendo. Ya no sabemos si es parte del gobierno, parte de la constructora. El punto es que hubo una parte de irresponsabilidad en la que las dos partes, tanto el gobierno como la constructora, debieron haberse puesto de acuerdo y asegurarse de que todo se estuviera cumpliendo al pie de la letra, ¿no? Es decir, hacer los estudios, de asegurarte que tus actividades cumplan con todos los requerimientos, tomando en cuenta también que es un trabajo del gobierno, no es un trabajo gubernamental. Y pues hay que dar un buen ejemplo a las otras constructoras o otras instituciones de lo que se debe hacer. Entonces yo creo que fue algo irresponsable. Los factores que puede haber detrás son grandes, o sea, puede haber muchos riesgos tanto a las personas que están trabajando en la construcción como a quienes van a estar dentro de este proyecto ya una vez que esté completo, y quienes estén a los alrededores del mismo proyecto. Es un riesgo para todos. También, bueno, lo de transparencia, porque a final de cuentas, si esto no se hizo bien, significa que había cosas que no estaban claras, que no estaban. Y hubo una parte de transparencia hacia los ciudadanos y hacia quienes participaron en este proyecto, ¿no? Los ciudadanos, porque no sabían exactamente qué era lo que se estaba construyendo, cuánto tiempo se iba a demorar, etcétera, etcétera. Y bueno, quienes participan en la obra muchas veces no saben exactamente por qué lo están haciendo así, ¿no? Entonces hay el que tú seas un empleado no significa que vas a saber todo, pero sí quienes están al mando deben de asegurarse de que todo esté haciéndose certero y se esté haciendo bien. En cuanto a los impactos, hubo impacto social, porque pues la población se vio afectada por todo esto de, no sé, calles cerradas, etcétera, etcétera, y más por la demora que hubo, que no estaba contemplada. Entonces la sociedad se vio afectada de cierta manera. Igual y después también se van a ver beneficiados ya que está completa la obra, se van a aplazarse los tiempos, hay pérdidas de dinero. También el hecho de que las estructuras no estuvieran bien fundamentadas, porque también se habla de este problema, habla de que a lo mejor el material no era el indicado y que pudo haber pérdida de dinero, o sea que el gobierno se quedara con dinero y dijera que lo estaba utilizando. Ese tipo de factores que pues igual afectan a la sociedad. Y por último, también está el impacto ecológico, ya que, se menciona que
debajo de esta construcción había algo de agua, que el agua es un recurso natural y por lo tanto el haber construido ahí hizo que pues haya, no problemas, pero hay agua debajo de este edificio que puede afectar tanto a la construcción y además no se estaría utilizando o aprovechando por los ciudadanos. Entonces es como que el impacto ecológico que nosotros. En cuanto a nuestra postura, creemos que el proyecto, más bien estamos en contra, ya que se planeó como si toda la obra o todo el proyecto fuera a ser perfecto, en el cual, se iba a alcanzar a hacer las celebraciones, no iba a haber ningún tipo de riesgos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad no se tomó en cuenta todo lo que había detrás antes de comenzar con un gran proyecto como es el Senado de la República. Y creemos que es de gran importancia tomar en cuenta todos los factores que en algún momento pueden llegar a afectar tu proyecto, ¿no? Ya sea mediano, corto o largo plazo. Gracias.